Hoy vamos a comenzar con nuestra clase que va a ser de resumen para poder prepararnos para la evaluación que se viene la próxima semana. ¿Qué es lo que vamos a evaluar la próxima semana? Eh, Estos son los objetivos priorizados, que son demostrar que comprenden multiplicación y la división de decimales por números naturales de un dígito, múltiplos de 10 y decimales hasta la milésima de manera concreta, pictórica y simbólica. También demostrar que comprenden el concepto de porcentaje de manera pictórica y simbólica de forma manual y o con software educativo. Entonces, para comenzar, vamos a recordar estos ejemplos que estuvimos trabajando anteriormente. Lo primero que vamos a ver acá es la multiplicación. ¿Cómo se calcula el producto entre un número decimal y un número entero? Esto es bastante simple, solo tenemos que recordar algunas cosas. Entonces, dice, calcula el producto entre 3.15 y 12. ¿Cómo lo hago? Dice, resuelve la multiplicación, luego cuenta las cifras decimales y ubica la coma en el producto. Entonces, ¿qué nos dice acá? Que tenemos que multiplicar 3,15 por 12 sin tomar en cuenta nuestra coma. Multiplicamos entonces como si fuera un 315 por 12. Luego contamos. Una vez multiplicado, ¿cierto? Contamos la cantidad de cifras decimales que tiene el número decimal, que en este caso serían 2 cifras decimales. Por lo tanto, colocamos nuestra coma. ¿Y cuál es la forma de ubicar la coma? Es contando de derecha a izquierda la cantidad de espacios que tantos espacios como cifras decimales tengan nuestra multiplicación. En este caso tenemos 2 cifras decimales, por lo tanto, tenemos que contar 2 espacios de derecha a izquierda. Y así obtenemos nuestro resultado. Recordemos que cuando el 0 se encuentra a la derecha de un decimal, no es necesario colocarlo. Por lo tanto, 3,15 por 12, el producto es 37,80. Como el 0 del 80 está a la derecha de la última cifra decimal, podemos decir que el resultado es lo mismo que 37,8. ¿De dónde viene el Luciano dice, ¿de dónde viene el 630? El 630, Luciano, viene de multiplicar el 315 por el 2 de la unidad. ¿Ya? 315 por 2 son 630. Se multiplica tal cual nosotros multiplicamos números enteros. Entonces, primero comenzamos multiplicando por la unidad, colocamos el número abajito, luego multiplicamos por la decena, dejando el espacio de la unidad libre, ¿cierto? Entonces, 315 por 1 son 315, pero dejamos el espacio de la unidad. Luego sumamos. Y ahí nos da el 37,80. ¿Alguna otra duda? ¿No hay dudas? Entonces, continuemos. También nos podemos encontrar con algunas multiplicaciones en las que tengamos dos números decimales, ¿ya? Como por ejemplo, en el caso de la multiplicación 2,25 por 3,7, donde ambos números tienen cifras decimales. ¿Qué hago? Dice, realiza la operación.
Para ello, multiplica como si los números fuesen naturales. Luego, cuenta las cifras decimales que hay entre los dos factores y ubica la coma en el producto. Entonces, multiplicamos como si fueran números naturales. Quiere decir que el 2,25 lo cambiamos, ¿cierto?, por un 225. Y el 3,7 lo contamos como si fuera un 37. Entonces luego multiplicamos 225 por 7 son 1575. Ahora nos tocaría multiplicar por la decena, ¿cierto? Que sería el 3. Entonces tenemos que 225 por 3 son 675. Una vez realizado esto, ¿cierto? Dejando el espacio de la unidad disponible, sumamos y contamos las cifras decimales que tenemos. En nuestro caso, tenemos dos cifras decimales en el primer factor y una cifra decimal en el segundo factor, dándonos un total de 3 cifras decimales. Por lo tanto, al resultado le tenemos que correr la coma 3 espacios de derecha a izquierda, para así obtener las 3 cifras decimales en el producto. Por lo tanto, 2,25 por 3,7 es 8,325. No es 8000, es 8 o coma 325. Bien, eso es con respecto a la multiplicación, pero también tenemos que recordar la división. Y en cuanto a la división, aquí era un poquito más complejo, ¿cierto? Porque había que revisar algunas reglas. Pero no es imposible de realizar. Y vamos a revisar algunos ejemplos, ¿cierto? Cuando nosotros dividimos un número decimal por un número entero, lo que hacemos es realizar la división y ubicar la coma en el cociente cuando tengamos que bajar nuestra primera cifra decimal, como se desarrolla en estos ejemplos, ¿cierto? Donde tenemos 16.14 dividido en 3. Entonces decimos 16, ¿cierto? Que es nuestro entero, dividido en 3, nos da 5. 3 por 5 son 15, colocamos el 15 acá abajo y restamos, nos da 1. Luego tenemos que pasar a nuestra cifra decimal. Bajamos el 1, que sería nuestra primera cifra decimal, y colocamos la coma en el resultado. Luego continuamos dividiendo como si esto fuese una división sin comas. Entonces decimos 11 dividido en 3 nos da 3. 3 por 3 son 9. Restamos, a 11 le restamos 9, nos da 2. Bajamos la siguiente cifra decimal y decimos 24 dividido en 3 es 8. 8 por 3, 24, y nos sobran 0. Así es como se obtiene el resultado de dividir 16,14 en 3, nos da 5,38, ¿cierto? ¿Alguna duda acá? ¿Cómo se desarrollan los ejercicios de división? ¿No? Ok, entonces continuamos. También nos podemos encontrar con divisiones donde ambos números sean números decimales. ¿Cómo se hace? En el caso de dividir 1,18 dividido en 0,2, lo primero que tenemos que hacer es contar las cifras decimales
que tiene tanto el dividendo como el divisor. Y luego multiplicamos por el número que corresponda. Multiplicamos, ¿cierto?, por un múltiplo de 10 que tenga tantos ceros como cifras decimales, tenga el número con mayor cantidad de cifras decimales. En este caso, 1,18 tiene 2 decimales y 0,2 tiene una cifra decimal. Como el número con mayor cifras decimales tiene 2 decimales, vamos a multiplicar ambos números por 100, ¿ya? Si fueran 3 cifras decimales, tendríamos que multiplicar por 1000. Si fueran 4, tendríamos que multiplicar por 10.000. Si fuera solo una cifra decimal en ambos, tendríamos que multiplicar por 10. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos dos cifras decimales, multiplicamos ambos números por 100. Así obtenemos 1,18 por 10 nos da 118 y 0,2 por 10 nos da 20. Luego resolvemos nuestra división. 118 dividido en 20 nos da 5. 5 por 20, 100 y nos sobran 18. Para poder seguir dividiendo, colocamos la coma en el resultado y agregamos un 0 en el resto. Entonces ahora dividimos 180 en 20 y nos da 9. 9 por 20 son 180. 180 menos 180 son 0. Y así es como obtenemos, por lo tanto, el resultado de dividir 1,18 entre 0,2. Y nos da 5,9 de cociente. ¿Dudas con respecto a la división? Que ahora se vienen algunos ejercicios y problemas. Ya, no hay dudas, entonces vamos a continuar. Bien, acá tenemos un ejercicio que en el cual no tienen que multiplicar, pero sí tienen que fijarse en qué es lo que estamos multiplicando. Dice, al multiplicar 3,45 por 0,06, el resultado final, ¿cuántas posiciones decimales tendrá? Entonces, ¿en qué nos tenemos que fijar acá? Nos tenemos que fijar en ambos productos y ver cuántas decimales tienen ambos. ¿Cuántos decimales en total están involucrados en nuestra multiplicación? ¿Cuál será la respuesta correcta? ¿Cuál creen ustedes que es? Tengo ya dos respuestas. ¿Será una decimal, 2, 3 o 4? Les voy a enviar la encuesta para que todos me respondan. ¿Cuántos decimales hay en total, cierto, en esta multiplicación? 1, 2, 3 o 4. ¿Cuántas posiciones decimales tendrá el resultado de multiplicar 3,45 por 0,06 o 0 centésimas? O sea, perdón, 6 centésimas. Quiero ver sus respuestas. Recuerden que A es 1, B es 2, C es 3 y D es 4.
Bien, voy a leer algunas de sus respuestas. Algunos dicen que es una cifra decimal. El resultado tendría una cifra decimal. Otros me dicen que dos. La mayoría me dice que el resultado tendría tres cifras decimales. Y dos personas me dicen que tendría cuatro cifras decimales. Ya, entonces vamos a revisar. ¿Qué nos decía la multiplicación? Que teníamos que multiplicar como si estos fueran números enteros y contar las cifras decimales para ubicar la coma en tantos espacios como cifras decimales tenga. En este caso, 3.45 tiene dos cifras decimales y 0.06 también tiene dos cifras decimales. Por lo tanto, sin eliminar ningún número en el resultado, tendríamos que tener cuatro posiciones decimales, ¿ya? Porque contamos el total de cifras decimales. El total de cifras decimales. Sin eliminar ningún número. 3.45 por 0,06. Esto es lo mismo que multiplicar por 6, ¿cierto? Que multiplicar 345 por 6. Entonces multiplicamos. 6 por 5 son 30. Reservamos 3. 4 por 6 son 24. Más 3 son 27. 6 por 3, 18, más la reserva del 2 serían 20. Entonces, en total, acá tenemos 2 y 2 cifras decimales. Por lo tanto, nuestra coma iría contando las cuatro cifras decimales. 1, 2, 3, 4, iría por aquí. Y tendríamos que agregar un 0. Y ahí están las cuatro posiciones decimales. Ahora bien, los que marcaron 3 no estaban tan equivocados. ¿Por qué? Porque este número de acá, también lo podemos escribir como 0,207, eliminando el último 0, ¿cierto? Pero la respuesta inmediata, sin realizar ningún cálculo, tendría que ser 4. Porque no me están pidiendo desarrollar la multiplicación, sino que me están pidiendo solamente cuántas posiciones decimales tendría el resultado. ¿Bien? ¿Dudas con respecto al ejercicio? Ok, entonces continuemos. Dice, si una hormiga mide 0.4 centímetros, ¿cuál sería el triple de su largo si se amplía, perdón, cuál sería su largo si se amplía al triple? ¿Qué tenemos que hacer aquí? Tenemos que, en este caso, multiplicar, ¿cierto? El 0,4 por el triple, que quiere decir que es por 3. ¿Cuánto nos da 0.4 por 3? Las respuestas son A, 0,12 milésimas, B, 8 décimas, C, 12 centésimas y D, un entero con 2 décimas.
¿Cuál sería el triple de 0,4? Entonces multiplicamos 0,4 por 3 y aquí sí me están pidiendo multiplicar. ¿Cuál sería el resultado de esa operación? Ya, les voy a colocar en la encuesta porque hay algunos que les da vergüenza contestar ahí, en el chat. Entonces recuerden, la primera respuesta es 0,012, la segunda respuesta es 0,8, la C es 0,12 y la D es 1,2. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Ya, vamos a revisar. La mayoría de ustedes contestó que era la D, luego contestaron la C y dos personas contestaron una A y una B. ¿Ya? Entonces, vamos a revisar cuánto nos da al multiplicar 0,4 por 3. Recordemos que para multiplicar decimales, multiplicamos como si no hubieran números decimales. Entonces multiplicamos 3 por 4 solamente y esto nos da 12. Ahora contamos las cifras decimales y en este caso es un decimal. Por lo tanto, la coma iría acá. Y la respuesta correcta es la D. ¿Ya? Las otras alternativas, el 0,012 era un distractor, el 0,8 es el doble de 0,4, no el triple, y 0,12 era para ver si se equivocaban al colocar la coma. ¿Ya? Entonces, continuamos. Sí, no soy muy buena escribiendo la pizarra. Por eso es que lo leo. Ya, entonces continuamos con nuestros ejercicios. Dice, si un kilogramo de queso vale 2.653, ¿cuánto debería pagar la señora María por 0,250 kilogramos de queso? ¿Cómo desarrollamos este ejercicio? Multiplicando, ¿cierto? Vamos a multiplicar, ya que dicen que escribo tan mal, voy a hacerlo con el texto. 2.653 por 0,250. Multiplicar esto es lo mismo que multiplicar 2.253 por 25. Y luego le corremos la coma que corresponde al perdón, por 250. Y luego corremos la coma que corresponde
a los 3 decimales, ¿cierto? Entonces, comenzamos multiplicando. El 0 no lo multiplicamos, pero dejamos el espacio, ¿cierto? Colocamos un 0 acá. 5 por 3 son 15. Observamos una. 5 por 5 son 25, más una, 26. 5 por 6 son 30, más la reserva, 32. 5 por 2 son 10, más la reserva, 13. Ahora dejamos el espacio de la decena y la unidad, o sea, dejamos dos espacios y multiplicamos por 2. 2 por 3 son 6, 2 por 5 son 10, reservamos 1, 2 por 6 son 12, más 1, 13, y 2 por 2 son 4, más la reserva, 5. Sumamos acá, bajamos el 0, bajamos el 5, 6 más 6 son 12, reservamos 1, 2 más 0 son 2, más la reserva, 3, 3 y 3 son 6, y 5 más 1, 6. ¿Cuántas cifras decimales teníamos en el principio? Teníamos 3 cifras decimales, ¿cierto? Por lo tanto, corremos la coma 3 espacios. Sería 1, 2, 3. Y eliminamos el último 0 decimal, que ese no lo tenemos por qué anotar, ¿cierto? Entonces, la respuesta correcta acá sería 663.25. Siguiente ejercicio. En la división de 45 y 0.03, los números que realmente se dividen son A, 45 dividido en 3, 45 dividido en 30, 450 dividido en 3 o 450 dividido en 30. Ya. ¿Cuál sería la respuesta correcta? ¿La A, la B, la C o la D? Ya. La mayoría vota por la A, ya vamos a revisar. ¿Cuántos decimales tiene el divisor? Perdón, el dividendo tiene un decimal. ¿Cuántos decimales tiene el divisor? Tiene 2 decimales. Por lo tanto, como la mayor cantidad de decimales que hay entre estos números son 2, tenemos que multiplicar por 100. 4,5 por 100. Multiplicamos por 1 y colocamos los dos ceros, ¿cierto? Tenemos un decimal, así que corremos la coma un espacio y esto nos da 450. Entonces, las alternativas que se descartaron de inmediato son la A y la B. ¿Ya? Ninguna de esas puede ser. Ahora tenemos que multiplicar 0,03 por 100. Esto es lo mismo que multiplicar 3 por 100 y luego correr las cifras decimales. Entonces esto sería 300, ¿cierto? 3 por 100 son 300. Y tenemos dos cifras decimales.
Por lo tanto, corremos la coma 2 espacios. Como nos quedan solo ceros en los decimales, estos ceros se pueden eliminar. Por lo tanto, estamos dividiendo 350 entre 3. ¿Ya? Siguiente pregunta. ¿Qué proceso no se usa en la división de decimales? Sumar, contar decimales, restar o multiplicar. ¿Qué proceso no se usa al dividir decimales? Restar. ¿Seguros? Hagamos un ejercicio, ¿ya? 56,5 dividido en 0,5. ¿Ya? Ambos números tienen una cifra decimal. Por lo tanto, vamos a multiplicar ambos números por 10. Esto nos va a quedar 565 dividido en 5. ¿Ya? ¿Qué ocupé ahí? Ocupé la multiplicación. Por lo tanto, la multiplicación sí se ocupa. Multipliqué por 10. ¿Ya? Ahora, divido por 5. 5 dividido en 5, 1. 1 por 5, 5. Me sobran, aquí resto, me sobran 0. Bajo la cifra siguiente, que es el 6. Por lo tanto, el restar sí lo ocupo, ¿ya? Para calcular el resto. 6 dividido en 5, 1. 1 por 5, 5. Resto otra vez y me sobra 1. Bajo la cifra siguiente, que es el 5. 15 dividido en 5 son 3. 3 por 5, 15. Resto y me sobran 0. ¿Ya? Entonces, ¿qué hice? ¿Contar decimales? Sí, al principio, para saber que cada uno de los números tenía un decimal, ¿cierto? ¿Qué es lo que nunca hice? Fue sumar. Por lo tanto, ¿qué proceso no se usa en la división de decimales? Sumar. ¿Ya? Siguiente ejercicio, entonces. ¿Dudas con respecto a esto? Antes de pasar al siguiente. No. Ya, entonces pasamos al siguiente. Calcular su promedio de notas. Ya, ¿cómo calculamos los promedios de notas? Sumamos los decimales, ¿cierto? 6,5 más 5,4 más 4,7 más 5,6 más 4,8 más 6,7 más 4,8. ¿Cuánto nos da esto? ¿Cuánto nos da esta suma?
No dice que se resta. Hay un signo que es un guión para separar los números, ¿ya? Porque como son números decimales y ocupamos la coma, no podemos separar números decimales con coma, si no nos vamos a confundir. Por eso es que está separado con un guiones. Ya, esto nos da 38,4. ¿Y cuántas notas tenemos? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces tenemos que dividir 38,4 entre 7. ¿Cuánto nos daría esto? Ah, perdón, es 38,5, no 4,5. Voy a borrar acá. Ya, y 38,5 dividido en 7 sería 5,4, 5,5, 4,8, 5,7. Dividimos acá. Separamos las cifras decimales, ¿cierto? 38 dividido en 7 son 5. 5 por 7, 35. Y restamos. Nos sobran 3. Bajamos la cifra siguiente, que es decimal, por lo tanto colocamos la coma. 35 dividido en 7 son 5. Y 5 por 7, 35. A 35, nada. Sobran 0. Por lo tanto, la respuesta correcta es la C. Ejercicios de porcentaje, ¿ya? ¿Qué es el porcentaje? El porcentaje es una forma de comparar cantidades. Es una unidad de referencia que se relaciona con la magnitud, una cifra o cantidad, con el todo que le corresponde. El todo es siempre el 100, considerando como unidad la centésima parte de todo. Cálculo de porcentajes. El porcentaje o tanto por ciento se calcula a partir de variables directamente proporcionales. Significa que si una variable aumenta, la otra también aumenta y viceversa. En el cálculo intervienen 4 componentes, ¿cierto? La cantidad total de elementos que corresponden al 100% y la cantidad parcial que corresponde al porcentaje que me están pidiendo o el que tengo que calcular. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros cuando queremos hacer cualquier ejercicio de porcentaje, vamos a hacer esta tablita. ¿Ya? Vamos a algunos ejercicios entonces. Dice, ¿a qué fracción corresponde el porcentaje 75%? Recordemos que el porcentaje se puede escribir de distintas formas. Primero, como porcentaje, con el símbolo de porcentaje. Esto lo podemos pasar a decimal corriendo la coma 2 espacios y sería 0,75. Y también
como fracción colocando el 75 como numerador y el 100 como denominador. Bien, si nosotros nos fijamos acá, ninguna de estas fracciones es 75 centésimos, pero esta fracción la podemos simplificar. Ahora yo la voy a simplificar por 25 al tiro para que me dé el número que estoy buscando de inmediato. ¿Cómo simplificamos? Dividimos tanto numerador como denominador por el mismo número. Podemos simplificar por números más pequeños, pero siempre tenemos que llegar a una fracción irreducible. Entonces, 75 dividido en 25 son 3. 100 dividido en 25 son 4. Por lo tanto, la respuesta correcta acá es A. Acá viene, ¿cierto?, otro ejercicio de cálculo de porcentaje y con este ya terminamos porque se nos acabó el tiempo, ¿ya? Pero lo importante acá es que nos dicen, ¿cuál es el 25% de 132? O sea, acá colocamos el todo, que es 132, y el 100%. La parte que no la conocemos, que va con el porcentaje que nos están indicando ahí, que sería el 25. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Multiplicamos el todo con el porcentaje y luego dividimos por 100. Entonces nos daría 132 por 25 dividido en 100. $132 por 25 son 3.300. Dividido en 100 son 33. ¿Ya? Por lo tanto, la respuesta correcta acá sería la letra C. Bien, el último ejercicio dice, si 12 es el 40% de un número, ¿cuál es el número? ¿Ya? Aquí me están dando la parte que corresponde al 40%. Y tengo que encontrar el número que sería el todo en nuestro caso, ¿cierto? Por lo tanto, tenemos que encontrar el todo, que no sabemos cuánto vale, pero sabemos que el todo corresponde al 100%. Y tenemos también la parte que es 12 y esto correspondería al 40%. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos ahora? Igual que en la anterior, multiplicamos cruzado y dividimos por el numerito que queda abajo, ¿cierto? Entonces, 12 lo vamos a multiplicar por el 100% y lo vamos a dividir por el 40. 12 por 100 sería 1200 y 1200 dividido en 40 sería 30. Por lo tanto, el 12%, si el 12% es 40, el número sería 30, ¿cierto? El todo sería 30. Bien, chicos, con esto ya termina. Que tengan una linda semana y que Dios los bendiga.
Recuerden estudiar, cuídense y nos vemos la próxima semana.